tengo que decir, ¿no? Porque acabamos de estar hablando hace un ratito. A mí me ponen gente delante como profesora y ya me toca hablar, o sea, no me sé frenar. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en la librería La Oreja Verde en esta propuesta de animación lectora, este programa de afinidades selectivas que está trabajando en ello el Ministerio de Cultura y la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, y a la que Ana se ha sumado junto a otras 69 librerías en España, en un total de 140 autores, que son escritores, ilustradores, traductores, y tiene por nombre Afinidades Lectivas. Yo cojo el título de Goethe, ¿no? Cuando dice que al final lo que se pretende es que tras una conversación que van a tener estos dos artistas entre los que me encuentro, vaya a encontrar sus conexiones, sus afinidades, también sus caminos divergentes, al final pueda surgir una forma inesperada, incluso renovada. Vamos a ver lo que puede suceder aquí. Entonces, tengo que decir que para mí es un honor. Antes decía Ana que, bueno, que también me brindé a venir, pero es que es un honor llegar aquí y estar entre estos dos escritores, Paco Abril, Antonio García. Ellos se van a presentar, porque voy a estar un poquito en la sombra hoy, más que nunca. Luego añadiré alguna semejanza que yo también he encontrado en esa investigación que he realizado previamente, pero voy a estar más en la sombra. Ellos dos se van a presentar y creo que vamos a empezar en lo que a lo mejor Antonio llamaría una aventura de la lectura. ¿Te gusta? Me gusta, insisto, y sobre todo si es una aventura de lectura poética, ¿no? Porque yo ya llevo tantos años reivindicando la poesía que ya me olvido de que hay narrativa para los niños, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante esta posibilidad de compartir con Paco en particular y contigo, porque es la que lanza, de compartir esa fusión de la necesidad del cuento oral y el cuento leído para los niños y las niñas y para los adultos también, y al mismo tiempo para la poesía, porque sigo creyendo que la poesía es una de las hermanas pobres de la literatura, y si la llevamos a la poesía para niños aún es más pobre todavía, porque hay gente que no se ha dado cuenta que necesitamos la poesía como comer. Y entonces, bueno, pues para mí esto es maravilloso, poder estar aquí, hablar contigo, hablar con Paco, hablar con estas personas que, si vienen es porque les interesa el tema, si vienen es porque creen en la bondad de la literatura, y bueno, estoy muy feliz de estar aquí en esta aventura de la literatura, de la narración, del cuento, de la poesía en definitiva, ¿no? Y antes de que os presentéis, ya que hemos abierto este preámbulo, Paco, ¿nos puedes decir, ya que Antonio sacó el tema de cuento, qué es un cuento? Mira, lo he escrito afuera, está puesto en el cartel a la entrada de la librería. El cuento yo lo defino como energía que persiste. Hola, buenas. ¿Qué tal, Antonio? No sé. El cuento es energía que persiste. Y dice así el poema, resumiendo: vamos y venimos una y otra vez al país de érase una vez. Vamos y venimos una y otra vez, aunque nos dicen que ese país no existe. Pero si no existe, ¿por qué la energía que allí conseguimos persiste? Yo creo que a los niños, a las niñas y a los adultos, como decía Antonio, les damos esa energía. Estamos cada vez más necesitados de historias y de cuentos. Un país sin cuentos es un país en sombra, ensombrecido. Lo decía cuando recibió el premio Princesa Asturias, la escritora, no se me vieron la de la criada, ¿cómo se llama? Margaret Atwood decía eso, que un país sin historias es un país que no tiene vida. Por eso son tan necesarios los cuentos. Y ahora cada vez más, con las redes sociales. Paco, ¿nos puedes presentar a Antonio? Uy, Antonio, yo puedo... ¿Quién quiere empezar? Empieza tú, Antonio. Él es invitado. Yo empiezo. Yo presento después a Antonio y le pido que sea el primero. Pues, en primer lugar, decir que es un placer enorme poder compartir algo con él. Yo siempre compartí con Paco algo sin que él lo supiera, que es ese amor por la infancia,
por la literatura en la infancia. Qué difícil me resulta hablar de Paco Abril. Eso lo saben muy bien ustedes, que lo conocen en el día a día, en el mes a mes, o qué más da. Paco Abril, todo Paco Abril no cabe en esta charla, pero yo lo llevo muy dentro desde hace muchísimos años. Es un referente cultural imprescindible. Paco no es uno, Paco es muchos. Difícil abarcarlo en todas sus inmensas inquietudes, pero muy sencillo admirarlo y quererlo. ¿Cómo no se puede admirar a una persona que dice: llueven libros, dejemos que nos mojen, la lluvia de sus palabras aladas vivifica nuestro pensamiento? Llueven libros, permitamos que nos mojen. ¿Cómo no vamos a admirar a alguien que escribe refiriéndose a la guerra? No, un no mayúsculo, un no planetario, un no tajante, un no rotundo, un no convincente, un no, así es un esperanzado sí. Es que Paco Abril es un ser admirable, creativo, imaginativo, fustigador de injusticias, sensible y que no deja de crear y reflexionar ni un minuto. Es una persona de una vida activa, siempre pensando en la infancia, en la lectura, en la bondad de los cuentos, en la necesidad de las artes plásticas, en la creación de suplementos infantiles, en las bibliotecas, en los programas educativos, en hacer cada vez mejor una revista. En este caso, Lazarillo, que también, de la mano de Ana, es un referente imprescindible en la literatura infantil y juvenil española. ¿Cómo lo voy a admirar? Imposible. ¿Y sus guiones televisivos? ¿Y sus 42 exposiciones de cuentos completos, con textos e ilustraciones? Para, Antonio. Para, que me ahogo de pensar en lo que este hombre ha hecho. Yo creo que desde el mismo instante que nació, allá por el año 1947, ya estaba haciendo cosas. Autor de 1000 libros diversos, responsable de proyectos culturales más que interesantes. Yo estoy convencido, querido Paco, que tú eres un encantador de sueños. Tus reflexiones sobre la infancia, sobre la literatura infantil, sobre la lectura, sobre la educación y la escuela y otros muchos temas están en artículos periodísticos y son un tesoro. Y te voy a decir una cosa, Paco. Eres un cuentista. No de esos que hablan por hablar, no. Ni de los que nos duermen con todos los cuentos que decía León Felipe, no. Paco, eres un cuentista, contador de cuentos. No sabes lo originales que me resultan, por ejemplo, esas entrevistas imaginarias que les hiciste a Andersen, a Pipi Calzas Largas, a Pinocho, al aviador del Principito, al propio Saint-Exupéry, o a Don Quijote, entre otros muchos personajes. Son una auténtica gozada leerlos y indican una creatividad extraordinaria. ¿Cuánto los he gozado? Son una joya, Paco, una muestra de creatividad y de conocimiento de personajes y textos. Son de una originalidad pasmosa. Cuánto los he gozado, deliciosos. ¿Y tus libros? 2 de ellos que he leído con puro placer son unas herramientas básicas para entender una parte importante de este mundo: los cuentos, su necesidad y el placer que proporcionan. Las reflexiones de Bebé son de una inteligencia enorme. Qué de verdades, qué ironía, qué humor, qué manera de hacer pensar a los adultos. ¿Cuánto amas los libros, Paco? ¿Cómo no te voy a admirar si amas lo que yo amo profundamente? Ese canto al libro maravilloso que dice: corred la voz, el libro de siempre será árbol. Corred la voz, el árbol siempre será libro. Corred la voz, la savia impregna las hojas del libro. Corred la voz, la sabiduría circula por las páginas del libro. Corred la voz, a cualquier mundo entramos por las ventanas del libro. Corred la voz, a cualquier vida accedemos por la puerta del árbol. Corred la voz, las raíces del libro están en el árbol. Corred la voz, las raíces del árbol están en el libro. Corred la voz. Sublime poema, Paco. Por cierto, Paco, supongo que tú ya lo sabes, pero tú también eres un poeta. Yo mantengo y trato de evocar el valor de las cosas pequeñas, tanto en mi vida como en mi poesía.
vida y poesía están ligadas en mi día a día. Y yo, como tú, siguiendo tu ejemplo, me pongo las gafas de ver lo pequeño, como tú. Yo también me pongo las gafas de ver lo pequeño que me permiten entender lo que de verdad significa ver. Lo pequeño nos hace grandes, Paco. Eso es algo que llevo pensando desde hace tanto tiempo que creo que es desde siempre. Hay dos libros de Paco Abril que me gustan especialmente y que han dejado una honda huella en mí. Uno de ellos, Los dones de los cuentos, Octaedro 2014, me lo envió Paco con una dedicatoria cariñosa y hermosa. Un libro de principios sólidos que nos convence de que los cuentos, orales o escritos, tienen una importancia evidente en nuestras vidas. La necesidad de escuchar historias es inherente al ser humano y Paco llega a afirmar que para las personas son tan necesarias como el alimento. Algo de eso decía nuestro querido Federico García Lorca sobre la necesidad humana de la poesía. Qué hermosa campaña de fomento de lectura, contadnos cuentos, por favor. Dirigida a padres, abuelos, madres, educadores, bibliotecas, animadores. Una campaña como no podría ser de otra forma tratándose de Paco Abril, con un objetivo muy claro que siempre le ha obsesionado: concienciar a las personas que están relacionadas con la infancia de la importancia que los cuentos tienen para los niños y niñas. Por ello, emocionan esas fotos entrañables de niñas y de niños pidiendo que les contaran cuentos. Precioso mensaje que solo a una persona como Paco se le podría ocurrir. Siempre relacionaré a Paco Abril con la palabra cuento, con contador de cuentos, con la importancia de los cuentos, consciente de que Paco es eso y mucho más. Cuando su hijo Manuel, con 4 años, exclamó una noche después de contarle una historia que le había entusiasmado: cuando leo un libro que me gusta, siento que estoy metido dentro de él y me pasa lo que allí pasa. Es la transición del niño que escucha cuentos, que vive los cuentos, al niño que ya lee en los libros. Un paso de la oralidad, de alguna manera, a la lectura. Paco afirma, y yo estoy con él, que leer es mucho más que descifrar un texto. Leer es tener la posibilidad de acceder a uno de los más prodigiosos logros alcanzados por los seres humanos: conseguir hacer hablar. Conseguir hacer hablar a unos signos que alguien grabó en un papel, en una tabla o en una piedra, y escuchar esos signos relatar historias, informar de sucesos, transmitir ideas nuevas. El otro libro maravilloso de Paco Abril es Reflexiones de bebés anónimos, pequeños relatos ácidos e inteligentes, críticos y deliciosos desde el punto de vista de los más pequeños, los bebés, que yo recibía con gran honor por correo electrónico en mi casa, los disfrutaba y que todos reunidos en un libro me hicieron entender mejor, aún si eso era posible, las inquietudes de Paco en torno a ese mundo adulto que no valora la infancia y se ve retratado en él con una fina ironía que conmueve y nos hace pensar. En fin, quiero rematar todo esto, que es verdad, todo lo que estoy contando es auténtico, con unas bellísimas palabras de Paco, que se encuentran en Los dones de los cuentos y que demuestran cuál es y ha sido una de sus obsesiones vitales: los cuentos y la historia, y la infancia, perdón. Llega la noche, es hora de irse a dormir. ¿Por qué será que todos los niños y niñas del mundo remolonean para aplazar ese momento? ¿Por qué les cuesta tanto irse a la cama? ¿Por qué ya acostados nos llaman varias veces para pedirnos agua, pis, un pañuelo, un beso? Más importante que las respuestas que se den a estos interrogantes es proporcionarles a los más pequeños ese pasaporte de consuelo que siempre tiene la forma de un buen cuento leído o contado por una persona que los quiere. Paco, cuentista, contador de cuentos, por favor, cuéntame un cuento. Es verdad, que conste que cuando Paco me llamó, Paco es una persona que yo admiro desde hace muchísimo tiempo, sin conocernos, sin habernos conocido en persona, porque yo ya soy una persona muy mayor, ¿eh?
y ya soy de los pioneros un poco de la literatura infantil y juvenil en Galicia, por supuesto. Y yo siempre tenía a Paco Abril como un ser especial, ¿no? Y yo aprendí mucho de cosas que leía de Paco. Y la verdad es que me hizo reflexionar con muchas cosas, ¿no? Y sobre todo coincidir con él en afinidades electivas, por eso se llama, en muchas cosas. La parte de llevar sombrero, que yo también lo llevo, hay muchas cosas que realmente a mí Paco me enseñó sin que él lo supiera, ¿no? Entre ellas, eso de las orejas, de ver las gafas para ver lo pequeño. Es una cosa que yo llevo desde siempre y que me hizo mucha ilusión que él estuviera. Entonces, bueno, todo lo que dije, se puede decir, bueno, que esto es una geografía, tal y cual. Bueno, no es ninguna geografía, es que yo necesitaba decírselo en persona alguna vez. Yo soy una persona que me considero muy generosa, ¿no? Sinceramente, me considero generosa. Me gusta compartir, me gusta agradecer y me gusta que la gente nos llevemos bien. Entonces yo necesitaba decirle esto a Paco alguna vez. Y cuando él me llamó para este proyecto, dije, esto es el momento oportuno de decírtelo, Paco. Entonces, bueno, salió esto que es del corazón, no es para quedar bien, porque a fin de cuentas no se trata de quedar bien, se trata de valorar a alguien que cree en la literatura infantil y juvenil, que al mismo tiempo, digamos que prestigia la literatura infantil, que ya hay demasiadas personas que la desprestigian si pueden, porque no le dan el valor que tiene y es muchísimo más importante de lo que mucha gente cree. Entonces, bueno, con todo el cariño del mundo, Paco, no hay nada de exageración en esto. Uf. Pues... Por alusión. Me dejas sin palabras porque estaba haciendo el esfuerzo cuando te veía, esa otra persona de la que está hablando, no soy yo. Porque si no, me impediría poder hablar ahora. Que tuve que hacer ese ejercicio. Bueno, pues entonces te agradezco a esta persona, la dejo aquí con todas las alabanzas. Sé mis carencias y, por lo tanto, bueno, te lo agradezco en el alma. Tú sabes. Yo voy ahora a hablar de Antonio García Teijeiro. Y lo escribí, porque también lo escribió para que luego lo podamos conservar también ambos. Mi primer encuentro con el poeta Antonio García Teijeiro se produjo, a lo mejor tú no lo sabes, hace 19 años por unas circunstancias inesperadas, curiosas y sorprendentes, como de cuento. Lo relato en apretado resumen. En el año 2005, Ana López Chicano y un servidor estábamos a tope realizando en el diario La Nueva España La Oreja Verde. Se aparecía todas las semanas, como sabéis, en el diario La Nueva España. Teníamos que hacerlo todo. Idear continuas propuestas, seleccionar las colaboraciones, visitar colegios, redactar los textos, hacer fotografías, diseñar y maquetar cada página. Lo entregamos ya para imprimir. El plazo de entrega era nuestra espada de Damocles. No podíamos permitirnos el lujo de la más mínima demora y a la vez atendíamos a otras muchas actividades. Yo trabajaba en la Fundación de Cultura, preparando exposiciones de cuentos y otras muchas actividades. Llevaba infancia y bibliotecas. Teníamos que atender a un hijo de 3 años cuyo apetito de cuentos era mayor que su apetito de comida. Vivíamos al límite con el síndrome de la urgencia como animal de compañía. Un niño dijo que los cuentos tenían que tener siempre un y de repente. Esta historia que estoy contando también tiene su y de repente. Sí, de repente, una noche nos suena el teléfono. Es el director del periódico El Faro de Vigo, que había sido director en otro periódico en las Baleares y había sido el subdirector de La Nueva España. Se llama Pedro Pablo Alonso. Sin demasiados preámbulos, porque él era muy directo, nos ofrece a Ana y a mí elaborar una revista infantil para su periódico, para El Faro de Vigo. Quería que fuera otra Oreja Verde con diferente nombre, claro está. Pedro Pablo fue quien me pidió en 1989 que hiciera la Oreja Verde, cuando, repito, era antes el subdirector de La Nueva España.
aunque nos encantó a Ana y a mí su petición, nos dio un vuelco el corazón. Para esta parte también. Nos dio un vuelco el corazón. Suponía realizar una publicación a distancia, en Vigo, con por lo menos 2 páginas en gallego, sin saber gallego. Y continuar a la vez con la oreja verde. En fin, una auténtica locura. Nos agarramos a uno de mis proverbios de cabecera, que lo tengo apuntado siempre delante de mi cama, y dice el proverbio: como no sabían que era imposible, lo hicieron. Así que, aunque creíamos que ya no podíamos más, aceptamos el nuevo encargo y nos pusimos manos a la obra. A la revista, así le llamaba el director, no suplemento, que saldría los domingos, teníamos que enviarla todos los jueves, también otra espada de Damocles. Le pusimos el título de La Isla del Faro. A ellos les encantó también este título. Era una isla dentro de un periódico adultos. Conecté con editoriales gallegas para que me mandaran sus novedades más destacadas. Acordamos otra locura. Leería esos libros que me mandaran ellos. Haría una reseña en castellano. Se la mandaría a ellos y a ellas al día siguiente y ellos me la mandarían de inmediato escrita en gallego. Y así se publicaría en la revista. Solo de contarlo me agota. Sí. Cuando ya llevábamos 18 números, la editorial Seraes me envía un libro de poesía en gallego, claro. Se titulaba Chove nos versos. Su autor, Antonio García Teijeiro. Lo conocía de haberlo saludado en algunos encuentros de literatura infantil, pero poco más. Lo recuerdo bien, me quedó grabado, pues así lo anoté, que nada más leerlo pensé: si me preguntan lo que es poesía y lo que es un poeta, no sabría explicarlo, pero sí sé que esto es poesía y que quien lo ha escrito es un poeta. Lo anoté y lo subrayé. Y escribí un relato para la Isla del Faro poniendo en boca de un niño lo que yo pensaba. Este es el relato, esta es la Isla del Faro, el primer número, el número 0, la Isla del Faro. Y este es el relato en el que aparece el texto que voy a leeros ahora. Muy parecido a la oreja verde, con un papel mejor, con colaboraciones de niños, etcétera, niños y niñas, etcétera, etcétera. Bien, el relato que publiqué, que es como si lo escribiera yo, es de un niño que puse el nombre de Víctor. Podría haber puesto el nombre de alguien o de cualquiera. Víctor, de 11 años, descubrió la poesía por casualidad, como quien sin pretenderlo descubre en un paseo por el campo un paisaje extraordinario que lo emociona, que lo deja sin palabras, que lo llena de asombro. Se encontraba en la biblioteca buscando un libro de poesía, pues tenía que aprenderse unos versos de memoria para recitar en clase. Estaba pensando en lo poco atractivo del encargo de su maestro cuando sus ojos repararon en un libro que tenía el título escrito en vertical en vez de horizontal. Se esforzó en leerlo. Chove en los versos, se titulaba. Lo abrió con curiosidad y leyó el primer poema que decía, voy a imitarle lo gallego. Chove nos campos, nas vilas, nas cidades, chove nas rúas, nos tellados, nas vereas, pero tamén nos ollos e nos corazóns, nos sentimientos, nas emocións, nos xestos, nas palabras. En definitiva, chove nos versos. Víctor leyó los versos una y otra vez, antes de pasar página, y había encarado tan hondo, igual que esa lluvia suave, que un día de calor te empapa con su frescura. No sabía por qué le impresionaban tanto. Llegó a tener miedo de pasar del deslumbrante paisaje de la primera página. Temía sufrir una decepción en las siguientes, pero se arriesgó. Pasó las páginas y no se decepcionó. Leyó y volvió a leer y a releer, porque quería seguir mojándose en la lluvia de aquellos versos. Y sintió una gran curiosidad por saber quién los había escrito. Leyó el nombre de su autor. Merecía ser recordado, igual que sus versos. Antonio García Teijeiro se llamaba. Lo repitió varias veces para no olvidarlo y siguió centrándose en aquellas páginas de lluvia. Chovendo, chovendo, os solpores van caendo e os meus medos vou perdendo. Mis miedos voy perdiendo, decía él
lo decía en gallego y en castellano. Mis miedos voy perdiendo. Al salir de la biblioteca no llovía, pero Víctor tenía la cabeza empapada de lluvia de versos que le sonaban a la vez a tristeza y alegría. Parecían escritos con una alegría triste y una tristeza alegre. El día que recitó aquellos versos en clase, el maestro y sus compañeros y compañeras lo escucharon con una atención desacostumbrada. Nada más terminar de recitar, habló el profesor. Si no fuera, dijo, porque tengo la obligación de cumplir con mi hora de tutoría, os diría, como ocurrió en un cuento que me contaron hace mucho tiempo, que la clase de hoy ha terminado. En aquel antiguo cuento, un sabio maestro les hablaba a sus alumnos de la belleza y de la bondad. Un día, cuando estaba a punto de comenzar su clase, un pájaro entró por la ventana, se posó en su mesa y empezó a cantar. Trinó una hermosa melodía y después se fue volando. Nada más desaparecer el pájaro, el maestro se puso en pie y dijo: la clase por hoy ha terminado. El pájaro nos ha dado la lección. El profesor, tras un momento de silencio, siguió. Los versos de Antonio García Teijeiro que nos ha traído Víctor son como el bello e inesperado canto del pájaro del cuento. Pero a diferencia de aquella melodía que se fue volando, nosotros tenemos la gran suerte de conservar su canción completa en los versos de este libro. Por eso será nuestro libro de curso. Lo recitaremos, lo cantaremos, lo representaremos. Así también lloverá poesía en nuestra clase. Yo me afané en saber qué era, después de aquello, me afané en saber qué era la poesía. ¿Cómo podría definir eso tan sencillo, tan cercano y a la vez tan complicado como la poesía que hacía Antonio García Teijeiro? Una clave la encontré en Cervantes, que decía que la poesía tal vez se realiza cantando cosas humildes. Se me disipó mi afán pedagógico de tratar de explicarlo cuando leía a Federico García Lorca, que respondía a un periodista a esa misma pregunta. Y le decía: comprenderás que un poeta no puede decir nada de la poesía. Eso déjaselo a los críticos y a los profesores. Pero tú ni yo, ni ningún poeta sabemos lo que es la poesía. Solo la hacemos. Seguí y sigo indagando. Quiero saber detectar lo que es la poesía, aunque no sepa explicarlo. Me contaron que un niño de 4 años estaba concentradísimo haciendo círculos uno encima de otro con rotuladores de diversos colores. Se cogió un color, cogió otro color, cogió otro color. Así. Cuando alguien le preguntó qué era lo que había pintado, respondió: es la flor del jaleo. La flor del jaleo. ¿Acaso eso no es poesía? Y ahora quiero dejar que sea el poeta guatemalteco Humberto Acabal quien me explique qué es un poeta. Escribió Acabal: si en un poema te ofrecen un vaso de agua y al leerlo sentís su frescura, quien te lo ofrece se llama poeta. El mismo Acabal afirmó: la poesía, para otras lenguas minoritarias, la poesía es el aroma de la lengua de los pueblos. Y nos regaló una definición, también Humberto Acabal, de poesía, que los panaderos y las panaderas serían los primeros en entender y en apoyar. La poesía, decía Humberto Acabal, se hace amasando palabras con afecto. Otra cuestión que me preocupa a la hora de hablar de poesía era eso de si la poesía se dirigía solo a los sentimientos, a las honduras de lo íntimo. ¿La poesía se dirige solo a los sentimientos? Pienso que si así fuera, se quedaría corta, muy corta. Pido auxilio a Eduardo Galeano. Comparto lo que afirmaba. Decía Galeano: me gusta la gente que no separa la razón del corazón. Son personas sentipensantes, que piensan y sienten a la vez sin divorciar la cabeza del cuerpo, ni los sentimientos de la razón. Así que la poesía, considero, se dirige a las personas sentipensantes, no a una parcela del ser humano en la que habitan aislados los sentimientos. La poesía, de acuerdo con Galeano, es para todos los sentipensantes. Esto ya lo había escrito de otra manera Miguel de Unamuno,
que decía, piensa el sentimiento y siente el pensamiento. No creáis que son todos fuerzas paralelas, que me equivoqué, metí uno de más. Sé que lo que hace Antonio García Teijeiro es poesía y que él es un poeta. Pero pido disculpas, lo siento, no he conseguido explicar lo que es poesía ni lo que es ser poeta. Quiero saber, sin embargo, cuál debe ser la virtud principal de un o una poeta. La virtud principal del poeta, creo que es esta, es escuchar. Escuchar de una forma diferente. Escuchar a las niñas, a los niños, a las plantas, a los árboles. Escuchar. El periodista y poeta José Miguel Ullán aseguraba: escuchar debería ser la tarea cimental de todo escritor. Resalto la palabra cimental, ya tampoco usada, aunque siga alojada en el diccionario de la Real Academia Española. Quiere decir que es fundamental, que forja los cimientos sobre los que se construye algo. Es fundamental y sin embargo topamos con demasiada frecuencia con personas que podemos llamar, que padecen lo que podemos llamar sordera del otro. Estas personas solo hablan de ellas, sus discursos circulares empiezan, se desarrollan y acaban en la apabullante geografía de su yo. Va a ser precisamente en relatos escritos para niños, concretamente en literatura infantil, que sirve para todos, donde vamos a encontrar a dos grandes escuchadores. Uno es el señor de la oreja verde, creado por el escritor italiano Gianni Rodari, en un inolvidable poema cuento. El otro personaje es Momo. Fue creado por el escritor alemán Michael Ende. Momo es una niña capaz de escuchar de una forma singular. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o pensara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no. Simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y con toda simpatía. Miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Así escuchaba Momo. Escuchar de verdad es una virtud imprescindible, una virtud de los poetas, una virtud cimental para revitalizar los frágiles lazos de la convivencia, y se aprende ejerciéndola cada día. A escuchar, repito, se aprende escuchando, como hacía el señor de la oreja verde. Esta librería se llama desde hace muy poco La Oreja Verde. Es un poema cuento que quiero acabar recordando aquí. Un día, en el Expreso Italia Costa Verde, vi subir un hombre con una oreja verde. Ya joven no era, sino maduro parecía, salvó la oreja que verde tenía. Me cambié de sitio para estar a su lado y observar el fenómeno bien mirado. Y le dije: perdón, señor, usted ya tiene cierta edad. Dígame, ¿esa oreja verde le es de alguna utilidad? Me contestó amablemente: ah, yo ya soy persona vieja, pues de joven solo tengo esta oreja. Es una oreja de niño que me sirve para oír aquello que los adultos nunca se paran a sentir. Oigo lo que los árboles dicen, las piedras y las nubes que viajan, pero oigo sobre todo, a las niñas y a los niños cuando cuentan cosas que a las orejas maduras les parecen misteriosas. Esto fue lo que me dijo el señor de la oreja verde en el Expreso Italia Costa Verde. Y un señor con oreja verde es Antonio García Teijeiro. Muchas gracias. Menos mal que pude hablar. ¿Dónde te toca? ¡Wow! ¡Wow! Voy a empezar con y de repente. Y de repente, puntos suspensivos. Y Paco, por aquí se ha dicho que significas lo que en realidad es ver, es escuchar. Y ahora he tenido que tener los oídos bien abiertos, ¿no?, para poder hacer un poco una síntesis o un puente de enlace con alguna cosita que me traía preparada.
Han dicho que eras un maestro, ¿no? de los sentidos y de los sueños. De los sueños tengo que deciros una frase que me dijo un día un peque, que por aquí tengo, delante, el autor lo tenéis delante de vosotros, y me dijo: mamá, por la noche, cuando soñamos, no, soñar es pensar, y por el día, pensar es soñar. Eso fue un momento... Ya hemos acabado todo. Ya, pero sí. Es suficiente, es suficiente. Oye, un aplauso para la... Eso tengo que decir, me vino a la cabeza por lo de los sueños, ¿no? Y es verdad que fue un momento después de un cuento que estábamos leyendo, él leyó, yo luego leí y cerró los ojitos, volvió a abrirlos y me dijo esa frase. Yo me quedé alucinada, le dije: ¿puedes repetirla? Entonces fue cuando la apuntamos, la grabamos en ese momento. Y hace pensar, ¿no? Porque esos cuentos que son para niños, pero también son para adultos, y ese momento del cuento tan necesario cuando somos adultos, y es un momento tan de compartir, ¿no? Con nuestros hijos, incluso ya cuando los adultos se convierten en abuelos, quieren volver a tener esos sueños, porque en una parte de nosotros muy íntima seguimos siendo niños, ¿no? Y es una cosita que a mí me gustaría nunca perder, y es una tarea que tengo por delante para que este chico que tengo yo delante de mí nunca pierda esa sonrisa, siga disfrutando de todo tanto, siga con ese entusiasmo. Y ahí es donde voy, a una semejanza que he encontrado con ellos, y voy un poquito a mi terreno. Mirando un poquito y conociendo a Paco y a Antonio, investigando a través de las redes, de la web, del blog, he dado con una cosa que os une, y esa semejanza tiene dos nombres, y son Manu y Antón. Manu lo conozco en persona y le he escuchado varias veces hablar sobre ese entusiasmo y esa vocación que tiene como psicólogo, ¿no? Estudiante que está estudiando psicología, es el hijo de Manu, es el hijo de Paco. Claro, yo lo soy, por supuesto, que Manu es el hijo de Paco y Antón es el hijo de Antonio. Es pura vocación, entusiasmo, siempre deja un huequito día a día para seguir rellenándolo de conocimiento, ¿no? Por esas ganas que tiene de seguir aprendiendo. Y Antón, escuchando su canal, Antón García Fernández, tiene un canal en YouTube que es una maravilla, porque une tanto la lengua española como la inglesa, con esa vocación que tiene por la docencia, por la música, por el jazz. Allí, déjame decir una cosa, que se me olvidaba, que antes también comentabais, que cuando leías lo de la poesía decías: esto es poesía y el que lo ha escrito es un poeta. Hablando y uniendo contigo del jazz, también un poco en petit comité, el jazz recuerdo Novecento, la leyenda del pianista sobre el océano, que decían: la música, si no sabes lo que es jazz. Y Antón es un gran apasionado del jazz, más conocedor, dice su padre, que él, aunque la discográfica que tenemos en casa es grande, pero gran conocedor. En el blog podéis leer lo que ha escrito en un preámbulo de un libro de su padre. Tengo que contarlo porque es digno de ver. Ese entusiasmo que ambos tienen por lo que han hecho, lo han sabido transmitir a sus hijos, y sus hijos siguen siendo ese ejemplo, ¿no?, de los padres. Y en esas cosas me fijo, porque ahora que soy madre de un niño de 6 años, intento cada día seguir transmitiéndole todo ese entusiasmo y ejemplo, sobre todo. Escribió Antón, evocación de un niño ante el hecho poético de su padre. Aunque entonces yo no debía de tener mucho más de 5 años, ahora os digo que debe tener mi edad, porque es del principio de los 80. 40, sí. 43, ¿no? Va a cumplir este año 43. Va a cumplir este del año. 82, Del 81. Del 82. Noviembre del 81. Pues esto nos vamos a lo que dice cuando tenía 5 añitos. Aunque entonces yo no debía de tener mucho más de 5 años, me acuerdo con claridad, una claridad un tanto nebulosa, eso sí, de cómo se fue gestando este libro. Recuerdo que cierto día me di cuenta, de la manera en que un niño de 5 años se da cuenta de las cosas, de que mi padre había decidido ser escritor. Esa idea ya había ido germinando en su mente, supongo.
en las largas noches adolescentes en las que se recluía en una habitación para escuchar discos de Bob Dylan, el viejo Bob, como él diría, aunque Bob no era entonces tan viejo, los Beatles, los Kings o los Rolling Stones. La misma idea tal vez lo acompañase durante las muchas horas entregadas a la lectura de Lorca o Juan Ramón, entre concentración y concentración, de los varios equipos de balonmano en los que jugó como portero. Una idea que probablemente surgió, en definitiva, en tiempos más oscuros, más irreales, tiempos que todos nosotros, quienes vimos la luz del día por primera vez a principios de los 80, quizá nunca podremos llegar a comprender ni imaginar en toda su intensidad. Entonces, cuando no tenía más de 5 años, yo observaba cómo él se encerraba en su biblioteca, en medio de un caos organizado de libros y discos, y pasaba horas y horas escribiendo. De aquel cuarto pequeño que olía a papel y a palabras, siempre se escapaba el sonido de la música. Beethoven, Mozart, Shostakovich, Dylan, siempre Dylan. De aquel cuarto se escaparon también los versos que componen este libro. Seguramente mi padre nos lo leyó en voz alta y después mi madre los pasó a máquina. En aquel entonces no existían los ordenadores ni los procesadores de texto. Y así nació el libro. O por lo menos así es como yo lo recuerdo. Parolando coa visencia es, ante todo, una conversación poética, una conversación con el pasado, con el recuerdo, con la música, con la poesía. Pero también es una búsqueda poética, una búsqueda del pasado, del recuerdo, de la música, de la poesía. Tal vez sea también una reflexión poética, una reflexión sobre el pasado, sobre el recuerdo, sobre la música, sobre la poesía. Versos que quiebran el silencio, que luchan por ser escuchados. Palabras escritas en voz alta, gritadas, latentes. Palabras que no quieren ser solo tinta sobre lo blanco del papel. Escuchemos, pues, al poeta. Escuchémoslo conversar con la vigencia. Antonio, tras esto, y hablando de vuestros hijos, yo soy experta por la Universidad de Oviedo en análisis e interpretación musical sobre el papel. Tú eres experto, especialista, dices, de amar la música, ¿no? Eres especialista en amar la música. Soy un melómano, pero no soy un entendido de música. Yo simplemente es lo que siento, ¿no?, cuando escucho las cosas, ¿no? En amar. Una palabra muy importante, amar, ¿no? Entusiasmo, amar. Mira, decía en un libro, decía mi guía, en la película Cinema Paradiso, y lo pongo en el prólogo del libro Alma de Papel, decía simplemente, hagas lo que hagas, le dice el periodista, le dice al niño, hagas lo que hagas, ámalo. Y esa es la guía, punto. Pues sí. Esa sería la palabra. Y otra cuestión, cuando decimos valoramos mucho, por mucho que valga una persona, decía Machado, por mucho que valga una persona, nunca tendrá valor más alto que el de ser persona. Eso es lo importante para todos los seres humanos. O sea, no somos mejores ni peores que otros. Yo no me considero mejor que nadie. Y pero esto es de verdad. O sea, yo trabajo con personas que tienen unas cualidades inmensas y yo puedo hacer esto, puedo hacer esos cuadros, pero ellos hacen otras cosas. O sea, no creo que seamos seres excepcionales, no lo creo. Cada uno hace lo que hace y hay que valorar también lo que hacen otras personas que en el silencio de su vida cotidiana son capaces de grandes creaciones. Y de un trabajo también que dignifica y mejora el mundo cada día. Y admirar, soy poco de mitificar a nadie. Yo mitificar a las personas que están sacando... Pero una cosa es mitificar o no mitificar y otra cosa es reconocer. Sí, bueno, eso sí, de acuerdo. Pero no podemos caer tampoco en que todos somos iguales. Yo ahí discrepo contigo. Yo no soy igual que la Ayuso de Madrid, por ejemplo. No soy Hombre, igual. igual sí. Yo me considero mejor que ella. ¿Qué quieres que te diga? Me considero mejor que ella. Claro, y lo digo y ya está, y no pasa nada, ¿no? No te puedo contestar porque no sé a quién te refieres. No sabes qué te refieres. Eso está todo dicho. Con eso está todo dicho. Bueno, por eso, pero yo... No, pero bueno,
Yo creo que una cosa es mitificar y otra cosa es reconocer. No, pero... Yo creo que no se reconocen algunas cosas que Sí, se deberían no se reconocer y en cambio se le da mucho a otras que no debían Sí, ser. pero mira, por No debían de ejemplo, estar siempre. mira, las mujeres sacaron la vida de los hombres adelante, hicieron toda la intendencia, hicieron el mundo lo construyeron las mujeres. Claro, por supuesto. Y nosotros, y habría que reconocer eso. Claro. Yo estoy escribiendo ahora sobre la intendencia, la base, que si no hubiera habido eso, los hombres no hubieran podido conquistar el mundo. Claro, yo pienso igual, exactamente igual que tú. Entonces, claro, esa labor silenciosa Claro. también es una labor. Pero hay que reconocerla importantísima. porque hasta entonces No se estaba reconociendo. Esa labor silenciada, no silenciosa. Bueno, silenciosa. Claro, silenciada que la hicieron ser Silenciada y no silenciosa. valorada. Claro, Sí. claro. Totalmente. Imprescindible, dicen los hombres, imprescindible. Oye, cuando digo dicen los hombres, no me considero hombre, dice. Con relación a lo que tú decías, lo que leíste, Lorena, a mí siempre me preocupó que mis hijos se fijasen en lo que hacíamos y no en lo que les ordenábamos, ¿no? Es decir, predicar con el ejemplo, que se dice vulgarmente, ¿no? E intentamos siempre respetarlos. Yo viví una infancia, pues la verdad que no tengo excesivos buenos recuerdos, algunas cosas sí, pero muchas no. Yo me quedé sin madre a los 9 o 10 años y eso fue un palo para mí en mi vida, ¿no? Y por otra parte, pues era una época dura, estamos hablando de los años 60, 61, España, en fin, lo que era España en aquel momento. Para mí fue muy duro. Entonces yo tuve una educación religiosa, mentirosa, que a mí nos engañaron como a todos, y en Galicia mucho más, porque a mí me engañaron, no me contaron que Galicia tenía una historia, que tenía un idioma, que tenía una literatura maravillosa. A mí eso no me lo contaron. Entonces yo me sentí engañado, ¿no? Entonces esa fue mi reacción. Pero yo lo que no quise nunca, es que ni mis alumnos ni mis hijos viviesen de espaldas a ciertas realidades absolutamente necesarias, ¿no? Entre ellas las artes, porque yo soy una persona muy humanista, no soy un tío de lo que se dice ahora, de ADE y todas estas historias, ¿no? Que van buscando el dinero. No, yo hago las cosas porque creo en ellas, nada más, no las hago por dinero. Es más, pierdo dinero normalmente. Pero a mí me interesa el aspecto humano de la vida, ¿no? Y para mí, por ejemplo, la música es la humanidad personificada, la literatura, la pintura, las artes en definitiva. Y yo veo que por desgracia cada vez estamos perdiendo más el humanismo en función de un interés por el negocio, por el dinero, por ser más que los demás, por creer que somos triunfadores, por no perdonar a los que pueden fracasar en un determinado momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me molesta, es una cuestión ética. Y yo, independientemente de escuchar, que dice Paco, que estoy de acuerdo, los poetas también tenemos que resaltar algunas cosas que no funcionan, ¿no? Y en eso, bueno, claro, nosotros a nuestros hijos los hemos educado en la libertad. Mi padre pasaba por delante de mí cuando escuchaba a los Beatles: saca esa mierda de ahí, así literalmente. Saca esa porquería, esos menudos que dan asco y tal. Escuchaba a Paco Ibáñez, que adoro a Paco Ibáñez es el que me introdujo a mí en la poesía. Y decía, pero eso es cantar, venga. O sea, todo era en contra, y era una lucha brutal, ¿no? Bueno, pues nosotros hicimos todo lo contrario a nuestros hijos, que le gustaba esta música, nosotros la acompañábamos, que le gustaba la otra, en distintas edades de su vida. Y entonces surgieron unos hijos, tanto él, que tiene 43, que va a cumplir, y como 40, que tiene mi hija, pues seres sensibles, preocupados, emocionalmente, digamos que bien, ¿no? Emocionalmente. Y todo eso se lo debemos un poco a nuestra concepción, porque a nadie nos enseña a ser padres, ¿eh? A nuestra concepción racional y sobre todo a las humanidades, ¿no? Yo creo que en mi casa siempre, nosotros hacíamos una cosa muy bonita, todas las noches de Reyes, el día 5, que era la noche mágica, ¿no? Pero ya cuando los chavales eran pequeños, y en la noche mágica, los niños, mi hijo y mi hija, escogían
2 poemas y una canción. Creo que eran 2 canciones y un poema. 2 canciones. Y un poema. Susi exactamente igual y yo también. Entonces ese día nos juntábamos, después de cenar, nos sentábamos alrededor del tocadisco, del equipo de música. Primero jugábamos ¿Eh? juegos de... Bueno, O sea, jugamos juegos no, de mesa y tal y no, cual. Vale, no, pero juegos. eso sí. Y entonces, cada uno escogía sus poemas, un texto y sus canciones, ¿no? Y era un acto maravilloso, que lo recuerdan, lo tienen ahí dentro, y lo hicimos ya, claro, cuando ya después, por desgracia, nuestro hijo nos lo robó América, el imperio nos lo robó, pues ya estamos perdidos. Pero ahí quedó la cosa. Necesito un libro, ¡pum! Papá, voy a comprar un libro, déjame que te lo compro yo. No sé, todas estas cosas bonitas que se... Y eso creó unas personas sensibles, no sensibleras, pero sensibles, y que están luchando por salir adelante. Entonces, bueno, esto tiene un poco relación con el poder de las artes. Yo creo que las artes son el único mecanismo que puede ayudar a cambiar al ser humano. Y si fallan las artes, automáticamente nos convertimos en robots. Porque yo creo, y termino con esto, que por ejemplo, la poesía sin emoción no es poesía, es otra cosa. Fíjate, eso que dices, hay un librín de este que murió, le dio el premio Princesa Asturias, La utilidad de lo inútil. Claro, ¿Eh? claro. Que es la poesía, la música, Ordine, es mucho ordine. Sí, sí, ordice, ¿no? ordine, Ordine. mucho ordine. Sí. Pues la utilidad de lo inútil. Claro, todo esto, mirad, pero no es tan inútil porque en los niños, por ejemplo, muchas veces vemos que no son capaces de expresarse plásticamente, de hacer un dibujo, de cortar un papel, etc. Cuando vienen aquí no saben coger una tijera. Niños de 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ya no saben. Entonces, expresarse, esa expresión no solo no es inútil, sino que un psicólogo de finales del siglo, Henri Vallon, decía que los niños van del acto al pensamiento. O sea, primero mueven las manos y ese movimiento de manos les lleva a concebir el pensamiento. Por lo tanto, esa utilidad es fundamental. Y lo estamos erradicando, estamos el contar cuentos, el dibujar, la filosofía, etc. Todo eso lo estamos quitando en las escuelas. Claro. Lo estamos erradicando. Claro, Entonces estamos haciendo seres deshumanizados. Le estamos dando Exactamente. el principio vital que nos mueve. Esa es la palabra que yo... Entonces, claro, esa deshumanización, digamos, hay que ser resistentes hacia eso y decir, bueno, vamos a ver, porque por ejemplo hasta ahora, en cuanto a las redes sociales, que no salió para nada, esto de las redes sociales, todos pensamos que las redes sociales venían de un Dios que nos hacía un regalo, un Dios, no sabemos si benévolo o no, nos hacía ese regalo de las redes sociales porque nos iba a hacer más capaces de relacionarnos con nosotros mismos, estaríamos informados a tiempo real de todo lo que pasaba y ocurría en el mundo, pero lo que no nos dijeron es que las redes sociales fueron creadas para hacernos dependientes de ellas, para someternos a su dominio, al dominio del dinero fundamentalmente. El neoliberalismo quiere captarnos para hacernos sus súbditos, sus esclavos, en realidad. Entonces no nos dijeron, y ahora lo estamos viendo, ahora se está descubriendo. Ahora mismo estamos viendo que tanto las redes sociales como la inteligencia artificial son tecnologías que son para el sometimiento del ser humano. Son tecnologías, me parece que era un poeta, Thoreau, que decía algo así como, todos los inventos humanos son medios mejorados para fines no mejorados. La sociabilidad, la convivencia, redes sociales, cuando no hemos conseguido tener una red social de convivencia entre todos nosotros, hacemos estas supuestas redes sociales. Por ejemplo, por eso son tecnologías que no han ido acompañadas de una filosofía ética y moral que las dignifique. La tecnología va muy deprisa, como fue el cambio tecnológico de las industrias que invadieron Inglaterra en el siglo XIX, un cambio tecnológico, pero no una mejora humana, al revés. Los seres humanos eran sometidos casi a esclavitud para trabajar para esas industrias. O sea que lo que se precisa es un crecimiento moral fuerte
y hay filósofos ya muy jóvenes que lo están reivindicando, un crecimiento moral muy fuerte que reivindique que hay que establecer una ética por encima, que es lo que por encima de esas tecnologías que nos están invadiendo y que nos quieren aplastar. Además está demostrado, ¿no?, a nivel científico que todas las asignaturas artísticas al final dan mejores resultados en los centros educativos si dan más horas de ello, ¿no? Paco, ayer leíamos, de esto que estabas diciendo, que tú también lo dices, porque ayer leíamos el Peter Pan, de aquí de los Picos de Europa, y el Capitán Garfio es verdad que dice que no lean, que es peligroso, que les da conocimiento. Sí, sí, Claro. no está por ahí, déjame... Por ahí está lo tienes Peter ahí, Pan. te lo dejé a ti, espera, lo leemos ahora para que es muy corto, Para lo que dice el Capitán Garfio. Para hacer esta visión de Peter Pan, me di 7 o 8 versiones de Peter Pan. Entonces intenté penetrar en lo que había escrito Barry para hacer esta visión. O sea que está muy, muy pensada. Mira, Por eso las 8, ¿eh? Yo no discurso- quiero aquí... El discurso... Vale, No. el discurso del... Mira, este es un fotocuento que hicimos, está diseñado por Ana, las fotografías las hice yo con niños de Beni Adonís. Beni Adonís es un pueblecito que está ya limítrofe casi ya para Cantabria. Y entonces Sí, no lo tengo. entonces el Capitán Garfio dice, esto además cuando lo presentamos Ana y yo vamos, lo presentamos en un salón de actos, venía un policía municipal que habíamos pedido que llegara, entraba a la sala y nos entregaba un sobre. Y dije, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No, que tiene que leer esto urgentemente. Y entonces veía la foto del Capitán Garfio. Entonces yo te digo, bueno, si no tengo más remedio que leerlo, lo leo. Y dice, contemplad mi fotografía. Siempre estoy alerta, vigilo sin descanso. El catalejo amplía mi mirada. Debo tener mucho cuidado. Soy Garfio, capitán de piratas, el eterno enemigo de Peter Pan. Ese personajillo que no quiere crecer, pero que maneja la espada como un demonio. No puedo bajar la guardia, pues mis enemigos son más, muchos más. Son todos los niños y niñas del mundo. Por eso me he colado aquí, en este libro que cuenta la visita de Peter Pan a los Picos de Europa. A los niños y a las niñas, ni agua. No es un insulto que lean, y para colmo, que sean protagonistas de libros como este. Mis piratas adultos, hechos y derechos, no saben leer ni escribir, ni falta que les hacen. Ellos deben obedecer, y si leen, aprenden a rebelarse. La lectura es peligrosa. Atraparé a todos esos pequeños monstruos para arrojarlos al mar con sus libros y que sirvan de alimento a los tiburones. ¡Ja, ja, ja, ja! Espero que después de leer lo que acabo de explicar, nadie quiera seguir leyendo este libro por la cuenta que le trae. Ahí hay un resumen de Peter Pan contado por Wendy, porque Wendy, ¿para qué era? ¿Para qué Peter Pan la lleva al país de nunca jamás? La lleva fundamentalmente para que cuente cuentos. Quiere que sea su madre, no que sea nada más, quiere que le cuente cuentos a él y a todos los niños. Bueno, antes, una cosa que iba a decir antes, no sé a cuento de qué, que es, yo insisto mucho en que la infancia es una isla olvidada. La infancia, nosotros desde el mundo adulto vivimos aquí y pocas veces regresamos a la isla olvidada. Y muy pocas veces se sabe lo que pasa en la infancia. El único, digamos, territorio en el que se habla de infancia es la literatura infantil, curiosamente. Pero, ojo, la literatura infantil la escriben adultos. Adultos que creen que saben lo que es la infancia, que creen que saben. Tendrían que tener mucho más humildad. Y eso es lo que pido. Más humildad y decir, oye, espera, ¿cómo puede pensar un niño? ¿Cómo puede pensar una niña? Yo cuando hice el libro Reflexiones de Bebés Anónimos, me costaba mucho porque decía, si un niño piensa, puede pensar. ¿Cómo? No va a pensar igual que un adulto, tiene que pensar de otra forma, tiene que ver el mundo de otra manera. Entonces, esos niños piensan y sienten, porque los niños sienten y piensan de forma distinta que los adultos. Tienen formas de ver el mundo completamente diferentes. Entonces, esa isla olvidada de la infancia se nota mucho en ciertos aspectos. Voy a poner uno como ejemplo, el dibujo infantil. Cuando los niños dibujan, los adultos desprecian los dibujos infantiles. Es más, el primer dibujo que hacen los niños es garabato. Recibe una palabra
peyorativa, garabato. Una cosa sin importancia. Cojas el diccionario y mírese. María Montessori, una gran pedagoga, llegó a decir una barbaridad, no la sé de memoria ahora, pero llegó a decir que los garabatos infantiles son lo peor del alma infantil, lo oscuro, lo que no se puede, lo malo de los niños. Llegó a decir eso, está escrito, y lo puse en un artículo, quien quiera se lo mando, el artículo sobre los dibujos infantiles. En España tenemos una eminencia de los dibujos infantiles que se llama Antonio Machón, que tiene una sala en Madrid. Bueno, pues este escribió, investigó miles y miles de dibujos de niños y llegó a la conclusión que los dibujos de los niños y las niñas son trozos palpitantes de vida, pensamiento en acción. Son la expresión más profunda de lo que tienen dentro. Entonces, eso está ignorado por la mayoría de los adultos. Por eso, ojo, seamos muy humildes a la hora de pensar que estamos escribiendo lo mejor para los niños. A veces me topo, ahora dirigiendo una revista, me topo con montones de escritores y escritoras y dicen, mira lo que he escrito para los niños, les va a encantar. Y yo digo, bueno, sí, a lo mejor es posible. Entonces, igual que aquella niña de 3 años que me dijeron, mira, este libro te va a encantar, yo con todo mi afán, con todo mi interés, con toda mi pasión, leí aquel libro a aquella niña, y la niña de 3 años, con una sinceridad apabullante, me dijo, pero ya acabó y todavía no empezó. Los niños son a veces como el personaje del cuento de Andersen, bueno, es un cuento que no es de Andersen, que es de Conde Lucanor, que también lo escribió Cecilio Cervantes, El traje nuevo del emperador. Que alguien, todo el mundo adulto dice, no, qué bien va. Un emperador que le visten con un traje falso, le dicen, solo lo verán los que sean inteligentes honrados. Entonces el emperador dice, manda a sus ministros y dice el ministro, hombre, si no veo que este traje es que no soy inteligente ni soy honrado. Y todos adulan al poder. En este caso yo hice un trabajo sobre ese cuento, sobre el poder, con chicos y chicas, impresionante. Porque entonces es la adulación, hay que adular al poder. O sea que, majestad, yo un traje maravilloso. ¿Y es una poesía, Antonio? Y eso, ¿Y eso Perdón. poesía? Déjame un segundito para terminar. Entonces, le adulan al emperador. Y los niños, bueno, me he perdido ahora. No, y un niño dijo, mira, va el Sí. emperador desnudo. Fue el niño el que desenmascaró la farsa. Exacto, se desenmascaró la El farsa. niño que... Sí, que se desmascara la farsa. Bueno, Eso en este país sabemos bastante, ¿no? buf, que si sabemos. Bastante. Todos los días, yo creo que el cuento nuevo... No, pues ya desde hace tiempo. El cuento nuevo emperador tenía que ser asignatura obligatoria en los políticos. O hacer lo que hacen... O los periodistas también. Bueno, el otro día me preguntaba... No, eso no lo carguéis sobre los políticos. Bueno, Los sí, periodistas. no, de acuerdo. Y los políticos, por supuesto, los claro, periodistas. completamente de acuerdo, sí, Los intereses, claro, porque... Claro. Bueno, dicho esto... Perdón, el otro día también me preguntaban sobre los bebés anónimos. Pero eso de las reflexiones sobre bebés anónimos se parece mucho a los alcohólicos anónimos. Y claro, está cogido de ahí. Reflexiones de alcohólicos anónimos, puede ser. Porque está sacado de ahí. Son niños y niñas que desde su ignorancia dicen, oye, mira, yo me llamo fulanito y tal. Imagínate que hicieran estas reflexiones los políticos anónimos. Sobre los mismos anónimos. Ahora soy un político y tengo que decir que hoy insulté 7 veces. Ahora soy un político y hoy mentí muchísimo. Sí, he tenido que matar 7 minutos. Ahora soy un político, etcétera, etcétera. Bueno, yo quería hablar un poco de la reivindicación de la poesía infantil, ¿no? Bueno, primero, si lo unimos a literatura y infantil, sí. Yo estoy escapando un poco de cuando alguien comete un error, dice, ese es un error infantil. Me molesta muchísimo el adjetivo Es verdad, infantil llevado, Sí. siempre Sí, negativamente, que como si es un niño... No seas infantil. Sí, no seas infantil, por Ojalá ejemplo, fuera. o cometió un error infantil, o eso, bueno, me molesta muchísimo. Si ponemos poesía infantil, menos, pero bueno. Primero decir que la poesía infantil para mí es poesía, o tiene que serlo. Que hay buena poesía infantil, como hay muy mala poesía infantil. Como hay muy buena y muy mala, como hay en la poesía de adultos. Pero nadie duda que aunque sea mala, es poesía. A mí me preocupó siempre, desde el principio, como docente, que mis alumnos empezasen a tomar contacto con la poesía. Pero ya desde pequeños.
claro, yo no daba clases tan pequeños, yo daba en sexto, de sexto para arriba, y yo veía que antes no había prácticamente nada. Entonces, yo no quería que ellos pasaran lo mismo que pasé yo. Yo pasé toda mi educación de espaldas a la poesía. La única poesía que sabía era alguna que salía en Espronceda, que salía en el libro de literatura, y sabía, por supuesto, que los poetas todos que salían ahí estaban muertos, todos estaban muertos. Sabían 4 cosas de la vida, y luego, por supuesto, un comentario de textos. O sea, la vergüenza. Así nos fueron enseñando la literatura a nosotros, la gente que ya tenemos bastante edad. Bueno, pues yo no quería que yo viví de espaldas a la poesía y a la literatura toda mi escolarización, hasta que llegué al instituto y en sexto, séptimo, en sexto COU, yo no hice en Preu. Bueno, en definitiva, que viví de espaldas. Y yo no quería que mis alumnos viviesen de espaldas. Entonces empecé desde el principio, a los que venían de sexto, en sexto, claro, ya era un poco tarde, a empaparnos de lo que es la poesía popular. A mí me parece que la literatura popular es una literatura viva, fresca y llena de un contenido emocional extraordinario. Las trabalenguas, las canciones de corro, las adivinanzas, bueno, todo lo que la poesía... Y eso funcionaba, y funcionaba muy, pero que muy bien. Y luego me preocupaba una cosa. Yo siempre he dicho, y mantengo desde hace tiempo, que la poesía en las aulas debe entrar en voz alta. Pero una de las cosas que la poesía tiene es la sonoridad, es la musicalidad. Y eso tiene que entrar en voz alta. Los maestros y maestras no lo hacen normalmente. Los niños tienen que cantar canciones populares, porque son hermosas, porque son vivas, porque tienen una musicalidad maravillosa. Aunque sea repetitiva, es igual, es maravillosa. Y eso es algo que no se está haciendo. Hay que contar cuentos en voz alta, que se todo circunscribe muchísimo al libro, ahora pantallitas y tal y cual, pero la oralidad, ¿en dónde está la oralidad? Y la poesía forma parte de esa oralidad, y creo que es algo maravilloso, porque un poema en voz alta cobra vida diferente. Entonces, siempre mantuve eso. Y luego mantuve otra cosa. Hay maestros y maestras que dicen que a los niños no les gusta la poesía. Y es pura mentira. Como yo les digo, a quien no les gusta la poesía es a los adultos. A ti, que estás diciendo que a los niños no les gusta la poesía, es a quien no le gusta la poesía. Porque la poesía da un juego en el aula espectacular y auténtico, si lo sabes utilizar bien. Y mis niños, mis alumnos ya de sexto, que no eran tan pequeños, empezaron con las canciones populares, empezaron con poemas de poetas que escribían para niños, siguieron con poetas conocidos que sin ser para niños pues funcionaban muy bien, como Alberti, Lorca, el propio Juan Ramón Jiménez, que tiene sus cosas, y Machado, y luego ya fueron entrando. Es decir, la poesía en el aula tiene que ser algo vivo, lo que no puede ser es algo muerto. Y digo la poesía como diría otras cosas, ¿no? Pero yo, durante mucho tiempo, yo debo tener un centenar de libros publicados ya, de unas cosas y otras y muy diferentes temas. Y desde hace mucho tiempo dejé la narrativa, porque ya hay gente que escribe narrativa, y yo quise luchar porque la poesía viviese en las aulas. Y si a mí el Premio Nacional me emocionó, fue por algo fundamental. Bueno, a todo el mundo nos gusta que nos reconozcan una cosa así, pero yo sé que los premios, como todo, influyen muchos factores. Bien, pero a mí me gustó por dos cosas. Primero, porque se premió un libro de poesía, cosa que es inaudito, estaba siendo inaudito prácticamente, es decir, creo que hubo 3, hasta que llegué yo, 2 y yo 3, que ganaron con un libro de poesía. Y luego, porque se publicó en gallego, con lo cual hubo también pues, un reconocimiento de las lenguas, digamos, minoritarias del Estado. Bien, pues yo comprendí, a partir de eso, hubo una ola en Galicia
iba a 1000 centros y como había maestras, y digo maestras porque son las que siempre llevan, todos los maestros en general pasan de la poesía, debe ser, era maravilloso el ambiente que se creaba. Y muchas de las profesoras, maestras, que no creían en ello, cuando se empezaron a dar cuenta lo que salía, lo que eran capaces de decir, lo que eran capaces de escribir, lo que eran capaces de ilustrar esos dibujos de los que hablaba antes Paco, incluso de meterlo en música, Lorena. Era maravilloso, y decía, yo no creía que esto llegase a tanto, lo cual demuestra una vez más que es la falta de formación, el miedo a la palabra, en el fondo es un poco de miedo a la palabra que te obliga a esforzarte para llegar a determinados puntos, y ese miedo lo vencían con toda tranquilidad. Creo, según me dicen, que hay un bajón, otra vez, últimamente, en que vuelve a haber miedo en las aulas a la poesía. Yo no sé si es que las redes sociales, yo no sé si es que la pantallita continuamente, ahora todo, están influyendo, pero me molesta, porque si hay algo más bonito que la voz humana, que es un instrumento, aparte del violín, Más natural. es más natural porque sale de natural dentro. porque sale de dentro. La voz humana es necesaria y hay que reivindicarlo, y no podemos andar por la vida quedándonos tan tranquilos. Hay que cantarle a los niños. Hay canciones preciosas para cantarle a los niños, los abuelos, las abuelas, las madres o padres, como hace mi hijo, por ejemplo, que le cantan El lobito bueno y otras muchas canciones a mi nieta, que es americana, y que no puedo todo ser perfecto, comprendéis, pero es un encanto, y lo hacen, y les leen, y la niña lee, y no está con un móvil cuando van a un restaurante, está con un libro, o pinta esas cosas que dices tú, desde muy pequeñita, les llevan las pinturas y tal, y pintan. Es decir, la poesía, para mí, dignifica al ser humano. La poesía no muerde, además, es curioso, porque no muerde, no. Y la poesía, además, crea un ambiente de conocimiento, de sensibilidad y de fijarse en las cosas pequeñas como muy pocas otras cosas, y te provoca reflexión, y te puede hacer incluso, te hace más sensible, por supuesto, y te puede hacer incluso más tolerante, como pasa con la literatura en general. Y lo que decía Paco es verdad. No vale cualquiera para escribir para niños. Esos que de alguna manera critican y devalúan desde la literatura infantil y juvenil, grandes escritores con nombre, son unos auténticos analfabetos infantiles. Y digo infantiles de lo infantil. No conocen absolutamente nada y creen que están aquí arriba y realmente están quedando muy, pero que muy mal, porque no valoran el poder del niño, la necesidad del niño, y que hay que hacer niños lectores desde abajo ya, y niños libres y niños felices, porque yo estoy convencido que la literatura y la poesía y la música y el cuento, por supuesto, hace niños mucho más felices, muchos más libres, muchos que se conocen muchísimo mejor, llegan a conocerse muchísimo mejor y conocen mejor lo que les rodea. Y eso solo lo dan las artes. Todo lo demás es cuento. Por eso yo llevo muchos años reivindicando la poesía, sigo leyendo poesía, sigo escribiendo poesía, siempre ando con un libro de poesía encima y bueno, yo recuerdo que cuando yo daba clase, la literatura infantil tan denostada por los listillos, yo recuerdo que teníamos siempre en clase, me daba igual si entraba o no en el currículum o si entraba o no en la programación, 10 minutos de lectura silenciosa. Y se conseguía. Y yo era el primero que sacaba un libro de literatura infantil y juvenil para que vieran que estábamos dignificando el acto en sí mismo. Yo no estaba leyendo ahora un libro de Paul Auster, ni estaba leyendo un libro de Luis Landero o de cualquiera.
que fuera de la literatura. No, yo estaba leyendo un libro como ellos. Esa relación horizontal en cuanto al tratamiento de la literatura. Y dio muy buenos resultados, por cierto. Dio muy buenos resultados. Ahora me quedo alucinado cuando en algún momento, antes de jubilarme, yo pasé por algún curso y un compañero tenía el móvil encima de la mesa. El compañero, no los niños, claro. El compañero tenía el móvil encima de la mesa y no se leía nada, absolutamente nada. Quizá el as leía al tío, o marca, como un Rajoy, pero nada más. En fin, me apetecía hacer esta defensa un poco de lo que es la literatura infantil y de lo que es la poesía, porque la poesía o encima creen que hacer 4 cositas, cuatro ripios, ya se puede. Entonces hay gente que escribe para niños y los idiotiza aún más. Un poco lo que decía, no entienden un poco. Yo intento en mi poesía tirar hacia arriba siempre, para que les cueste un poquito más, no importa, pero que al final, como yo siempre les digo, la poesía, o un libro de poesía, un libro de poemas, no es un libro que tienes que empezar y terminar. Es un libro que hoy lees, un poema, 2 poemas, los degustas y cierras el libro hasta mañana. Yo siempre iba a los colegios, y con esto termino, decía, una campaña, voy a promover una campaña, encima de cada mesilla de noche, un libro de poesía. Y les decía a los niños, ahora que se dice, cuando se estudia, ¿no? Y se dice, pero hacen estos estudios y tal, que se lee, que no se lee poesía, que se lee más, que lo que tal, subir el nivel, que no sé qué, que el porcentaje. Lo que está claro es que se lee muy poca poesía. Y les decía, fijaos, hay gente que no leyó un poema en su vida. En su vida, ¿eh? Pero muchos, ¿eh? Y les decía, fijaos, si leéis un poema cada día antes de acostaros, fíjate que un poema, ¿qué se tarda en leer un poema? Nada, despacito, pero no se tarda nada. Estáis leyendo 365 poemas, cosa que muchos adultos en la vida han leído. Que un día os encontráis maravillosos y leéis 2, no todos, pero pues a lo mejor os vais a 600 poemas, más los que se leen en clase. Si tenéis una maestra en condiciones, tiro para la maestra para que tome nota. Y digo maestra porque desgraciadamente siempre son las maestras las que me llamaban para ir a sitios. Digo desgraciadamente, yo encantado, pero digo desgraciadamente porque los maestros pasaban de todo. Bueno, pues así. Y eso era una de las... En general, oye, sé que hay de todo, ¿no? Pero en general tengo que decir que yo me encontraba mejor entre maestras que entre maestros, sinceramente. Con ellos podía hablar de fútbol, si acaso, pero con ellas había una sensibilidad que no encontraba en otros sitios. Y entonces, bueno, pues es decir, así me lo veo yo. Y así como me lo veo yo y como lo he luchado, sigo luchando a pesar de que ya uno empieza a estar cansado. Yo, sacando unas reflexiones de esto que acabáis de decir todos, tengo un mapa conceptual ahora en mi cabeza de la leche. O sea, si logro rescatar algo es... Hablabais de infravalorar la infancia que es una palabra que ha salido bastante hoy aquí, ¿eh? Que no puede ser de la manera. Por supuesto. Decirlo de infravalorar... Y te recuerdo la etimología de la palabra infancia. Infancia sí. es el que no habla, el que no tiene voz. Esa es la etimología. Sí. Y es verdad que hay una cosa que a los adultos se nos escapa continuamente y ellos lo tienen dominado y es el tiempo. Nosotros no controlamos el tiempo y siempre decimos el tiempo es lo único que no controlas. Pero es que los niños, el tiempo no va con los niños van sobre el tiempo. Siempre ellos tienen tiempo para todo. Y nosotros nos ponemos histéricas. Cuando los dejan, ¿no? ¿Eh? Cuando los dejan, porque hay niños que no tienen tiempo para nada, los eso dejan es. 5.000 cosas. Efectivamente, cuando los Eso dejan, es, cuando los dejan. porque nosotros los precipitamos para que no tengan tiempo para nada y al final los ponemos locos, ¿no? Les subimos las revoluciones en este mundo loco que no tenemos tiempo ni para reflexionar. Por eso lo agradezco ahora tener este momento de escucharos y poder llegar a estas ideas, ¿no? Y otra cosa que comentabas, ¿no? De poesía, del sistema educativo. El sistema educativo en el que cuando son pequeñitos les enseñamos a leer, a hablar y a escribir. Pero luego pasan unos años y no saben ni hablar, o no sabemos ni hablar, ni sabemos escribir. Solo sabemos callar y copiar, pero no escuchar, ¿eh? Callar, porque nos enseñan a callar todo el día. Entonces cuando luego ponemos a un adolescente
venga, una exposición, unas qué, no, porque no saben hablar. Claro. No han escuchado tampoco leernos una poesía en voz alta, todas las veces que son necesarias, ¿no? Entonces hay algo ahí que no cuadra y que como la lectura es peligrosa y la lectura, algo leí que nos hace más críticos y tolerantes. Nos puede hacer los críticos, ¿eh? Es posibilidad de luego no es una regla de oro, porque luego ya sabemos que los nazis también eran muy lectores, pero eso no tiene nada que ver. Pues yo creo entonces que es un regalo digno de hacer, ¿no? A nuestros hijos, leerles y que tengan ese libro de poesía sobre la mesita, ¿no? Porque es lo que les dejamos. Digo de poesía, Lorena, porque es lo que más miedo le La tiene. narrativa. Porque yo veo además actualmente, ¿no? Me informo y veo, ahora los maestros no leen nada, leen muy poco en general, ¿eh? Pero antes tampoco, ¿eh? Y antes tampoco. No, exageremos. Bueno, pues lo quería cargar, pero lo que quiero decir que ahora les hacen planes lectores las editoriales y les mandan los libros por ciclos. Sí. Y nunca verás un libro de poesía, jamás verás un libro de poesía. ¿Por qué? Porque dicen que no se vende, porque dicen que no gusta. Es que ahora hay una profesión nueva, que yo me pregunto cómo es, que se llama prescriptores. Claro. Y los prescriptores, claro, no son gente que vaya a animar a leer cualquier cosa, no. Son prescriptores para que leas el libro de la editorial tal y este título. Y si lee este título, le regalamos esto. O sea, es decir, el prescriptor es un vendedor para que los niños lean exactamente lo que ellos quieren. Claro, eso es, a mí, lo voy a escribir ahora, es uno de los libros que voy a publicar ahora en diciembre, sobre la crítica de literatura infantil. Claro. Bueno, pues eso parece terrible. O sea, eso va contra, no solo va contra la infancia, va contra la inteligencia. Totalmente. O sea que esa prescripción absurda y sin sentido. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Leéis algo o que Yo pregunten? Yo quería leer un par de poemas, Eso uno es. de cada uno de ellos. Ah, bien. ¿Puedo? Claro, Va a ser- va a ser- Queremos. Claro, que es- queremos. Eso, muy el ruedo. breve, muy breve porque cada uno, yo qué sé, Un poema estuve cada uno. leyendo mientras estaba ahí arriba y no había gente y estuve leyendo el de Antonio que yo... Y entonces he cogido este muy cortito, el poema del Esta mar, es que la el libro premio. El mar. la traducción del libro en No me atrevo a gallego. leerlo en gallego. No, ya. Pero después yo lo leo en gallego. Vale, Claro. vale. Pues mira, yo he elegido este muy cortito porque me ha encantado, me ha llegado. Y el poema es: he encontrado una palabra que rima con la sonrisa del mar. Sonrimar. Sí, Vale. sí. Me pareció y luego otro de Paco que he encontrado que se titula Navegar. Venid a navegar, les dijo la capitana. Barcos así no existen, exclamaron todos sin querer ver aquel hermoso bajel. Es cierto, no existen, respondió ella, levando el ancla y zarpando sola a la aventura. Pues eso, me voy a la aventura. Yo es evidente que no me puedo marchar, yo tengo que hacer patria siempre. Hombre, claro. Pero patria galega. en este caso. Hombre, claro. Yo no me puedo marchar de ningún sitio. Esto lo he hecho lo mismo en Argentina que en Colombia, que es un país que quiero muchísimo, donde me tratan muy bien. Y siempre tengo que leer en gallego, porque si no leo algo en gallego me siento mal. Vais a entender, porque es mentira que no se entienda, ¿eh? No sé, es verdad, es mentira que no entendáis en gallego, es mentira. No me lo creo, no entenderéis en euskera. En euskera no. No, Pero en gallego entendéis, pero seguro. seguro que sí. Este es bueno, voy a leer este poema que dice... yo siempre le pregunto a los niños, oye, ¿tú qué guardas en tu armario? Cuando voy a un colegio, le digo, oye, ¿tú qué guardas en tu armario? Se quedan así, claro, les falta chispa, les falta la chispa de removerlo. Pero le digo, pero quiero que sea algo poético, ¿eh? No quiero que sea que me contéis las calcetines, las no sé qué, eso ya lo sabemos, eso no tiene... Y les cuesta, ¿eh? Les cuesta decir cosas, porque les falta eso. Cuando terminan la cosa... Bueno, pues yo les cuento lo que leo, lo que guardo en mi armario, y dice así: eu gardo no meu armario diversas clases de mares, uns con ondas amarelas, ou sen elas, que non sabe, ou con illas como a estrelas, queres velas, e tamén mares de bronce onde soan badaladas sempre polas madrugadas, e teño mares de plumas que non conocen as brumas,
mares que son de auga e mel con barquiños de papel, e mares de tinta verde nos que o sol neles se perde. Eu gardo no meu armario mares cheos de piratas, mares de veludo e seda que non se atopan nos mapas. Qué bonito. ¿A qué entendeste? ¿A qué habéis entendido? Cuando se está dispuesto a escuchar, Claro. cuando hay prejuicios no se entiende nada. Cuando no hay prejuicios se entiende casi todo. Claro. Y si algo no se entiende, se sobreentiende o se ve en el contexto. Por eso cuando un niño dice, no, es que este libro hay que cambiar esas palabras, me lo han dicho a mí, Claro. porque no las va a entender. Y me esforcé en ese libro de la adivinanza, un asombroso animal, en meter 5 palabras que normalmente no se entienden. No encontré ningún niño de 4 o 5 años que dijera, oye, ¿qué quiere decir esto? Lo entendió perfectamente. Efectivamente. Bueno, ahora me toca a mí leer un poema. Mirad, todos estos árboles que hice aquí, todos tienen un poema. Entonces voy a leer el de la silla aquella que hice. Claro, algunos no lo veréis y podríamos dejarlo, pero bueno. Es un árbol con una ventana y una silla. Todos tienen un poema. A la silla de la espera le han brotado libros y un árbol con ventana. Los he visto surgir de la lenta paciencia de mis manos. Abro uno de los libros. Sus páginas agitan sus alas delante de mis ojos. En una página pájaro me encuentro unos versos esperanzados. Son del poeta Wallace Stevens. Los leo despacio, en voz alta, una y otra vez. Tiene que haber un ala sobre la cual volar. Me asomo por la ventana del árbol. Repito los versos para no olvidarlos. Tiene que haber un ala sobre la cual volar. Atisbo el ala. Bueno, la admiración hace que aprendamos y os voy a confesar que a partir de ahora voy a tener una noche mágica en mi casa también. Mira, Os puedo asegurar, además, Y él la sigue en su casa. cómo los niños ponían su poema, Pero de mayores seguimos igual. sí, hasta que se marcharon, hasta que volaron. Ya, pero lo hicimos incluso con Erin alguna vez aquí Sí. de casados ya. Bueno, pues lo hicimos bastantes años y luego, digo, era maravilloso ya desde pequeños y cuando fueron siendo adolescentes, que siempre dicen que es lo peor y tal, cómo respetaban, cómo escuchaban el poema que leía el hermano, su hermano, o su madre o yo mismo, ¿no? Es decir, y cómo escuchaban las canciones. Eran canciones totalmente diferentes. Menos mi hijo, que era un poco friki, ya buscaba cosas de country, por ir por América y tal y cual. Pero en ese sentido, friki, en ese sentido de buscarlo. Y era maravilloso, se creaba un ambiente mágico. Por eso era la noche mágica. Yo te aconsejo que lo pienses, porque es maravilloso. Pero además después vas viendo a través de los años la evolución de los poemas y de las canciones, porque Antonio lo anotaba todo. Entonces se va viendo cómo van cambiando de gustos musicales, cómo ya las lecturas son más profundas, más otra cosa. A veces en vez de un poema elegían un relato porque le iba mejor. Fue una experiencia Claro, los para cuentos y los poemas adiestran el oído para escuchar. Entonces, por eso, y la música, por eso a los niños hay que contarles cuentos todas las noches. Y además porque lo piden, no porque es la vitamina esencial. Todas las noches, en todos los idiomas del mundo, todos los niños y niñas dicen, papá, cuéntame. Pero les gusta escucharlos, porque cuando ya saben leer, yo siempre les leía a la hora de cenar. Mientras cenaban, comían muy poco, pero cenaban mejor, porque si no cenaban no seguían leyendo, ¿no? Pero ya sabían leer, pero ellos querían que se los leyeras. Yo leí cuentos a mi hijo a los 11, 15 años, y a la vez a la madre de mi hijo, que es señor, leí una novela completa, Hoyos, que recuerdo Hoyos, que la recomiendo a todo el mundo, completa. Y entonces decía, bueno, ya está aquí. Y decía, no, sigue. Y mi hijo, una de las frases preferidas de él, dice, sígueme contando. Sígueme contando. Pues, sigamos contando, pero tenemos que acabar, que es muy tarde. Como en las fábricas de puros. Pero es que después de mayores nos enteramos que algunos libros los leyeron con una linterna de noche cuando ya estábamos en cama.
Claro, porque nos mandábamos para la cama como Vale. buenos Ah, padres. claro. Porque al día siguiente había que madrugar para ir a Antonio la dormía escuela. nada. Ana, mándanos para la cama. Os mando para la cama, venga. Venga, vamos a Como Bueno, una sí, niña ya. completa. Entre, Que- sí, que- nada, no, no, suelo no, decir, no, porque al no, final no puedo decir otra cosa que entre cuentistas nos despedimos, ¿verdad? Exacto.